Una chica salió a caminar y desapareció sin dejar rastro. Décadas después, unos constructores hicieron un descubrimiento impactante escondido bajo el suelo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Santa Rosa, Argentina, abril de 1978. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana de la cocina mientras la familia Mendoza comenzaba su ritual diario. Pedro, con sus lentes de marco oscuro descansando sobre el puente de su nariz, leía meticulosamente el periódico. Sus ojos entrenados como profesor universitario sabían detectar lo que estaba escrito entre líneas en aquellas páginas cuidadosamente censuradas. Isabel, con sus manos hábiles de costurera, daba los últimos toques a las medialunas caseras que desprendían un aroma dulce por toda la casa. Lucía, de 5 años, jugaba con su boneca Carmela en la silla junto a la mesa, sus rizos dorados brillando bajo la luz matutina que se filtraba por la ventana. El vestido amarillo con margaritas que llevaba puesto era su favorito, un regalo reciente por su cumpleaños. «Compórtese, princesa», dijo Pedro ajustándose la corbata antes de salir. «Volveré con aquel libro que te prometí». Lucía sonrió ampliamente, mostrando el pequeño espacio donde recientemente había perdido un diente. Sus ojos claros, herencia de algún antepasado europeo lejano, brillaban con la promesa de una nueva historia para su colección. La mañana transcurrió con la normalidad que caracterizaba la vida de los Mendoza, una familia que había buscado refugio en el interior para escapar de las tensiones políticas de la capital. A pesar de las circunstancias del país, habían construido una rutina sólida, un pequeño universo ordenado donde Lucía florecía con su personalidad vivaz y su facilidad para los números. Después del almuerzo, mientras Isabel recogía los platos, Lucía se acercó con Carmela abrazada contra su pecho. «Mamá, ¿puedo ir a visitar a doña Carmen? Me va a enseñar a hacer galletas de canela hoy». Isabel miró el reloj de pared. Las 2:30 de la tarde. Tiempo suficiente para que Lucía visitara a la anciana que vivía apenas a 50 metros de distancia y regresara antes de que oscureciera. «Está bien, pero regresa a las 4, ¿entendido?» Lucía asintió solemnemente antes de dejar a Carmela cuidadosamente sentada en el sofá. «Tú quédate aquí», le susurró a la muñeca. «Volveré pronto con galletas para las 2». Isabel se acercó a la ventana de la sala, observando cómo su hija caminaba por la acera agrietada. Conocía el trayecto de memoria. Lucía lo había recorrido sola al menos 12 veces en los últimos meses. La pequeña figura con vestido amarillo avanzó hasta doblar la esquina, los rizos dorados balanceándose con cada paso. El reloj marcó las 4:30, y el ceño de Isabel se frunció mientras dejaba su bordado a un lado. Un retraso de 30 minutos no era propio de Lucía, quien siempre había sido puntual, incluso a su corta edad. A las 4:45, con el corazón acelerado, Isabel golpeó la puerta desgastada de doña Carmen. «¿Lucía?», preguntó la anciana, confusión evidente en su rostro arrugado. «Pero querida, ella nunca llegó». El pánico se instaló como una piedra fría en el estómago de Isabel. Corrió por las calles cercanas, su voz quebrándose mientras gritaba el nombre de su hija. Detuvo a transeúntes, comerciantes, vecinos, describiendo frenéticamente a una niña de 5 años, rubia, con vestido amarillo y margaridas. A las 5:15 de la tarde, Pedro llegó del colegio donde enseñaba. Su maletín resbaló de su mano al encontrar vecinos reunidos frente a su casa e Isabel con el rostro contorsionado por el miedo. «No la encuentro, Pedro», sollozó Isabel aferrándose a su esposo. Lucía nunca llegó a lo de doña Carmen. La comunidad reaccionó rápidamente. Vecinos organizaron grupos de búsqueda, algunos con linternas mientras el sol comenzaba a ponerse. «¡Lucía!». El nombre resonaba por las calles de Santa Rosa,
rebotando entre casas bajas y árboles dispersos. A las 6:47 de la tarde, las cámaras de la comisaría registraron a Pedro completando un formulario con manos temblorosas. Frente a él, el delegado Ramírez, un hombre de mediana edad con profundas ojeras, tomaba notas con aparente indiferencia. «Las niñas desaparecen y aparecen, profesor. Tenga calma», dijo Ramírez con un tono burocrático. «Probablemente esté jugando en casa de alguna amiga y perdió la noción del tiempo». La actitud del delegado cambió sutilmente cuando Pedro, desesperado por cualquier ayuda, mencionó un detalle familiar que había dudado en compartir. El primo de Isabel fue llevado para interrogatorio en marzo. Todavía no sabemos dónde está. El bolígrafo de Ramírez se detuvo sobre el papel. Sus ojos, antes desinteresados, ahora estudiaban a Pedro con una nueva intensidad. La policía organizó una búsqueda, concentrándose inicialmente en casas abandonadas y en el pequeño bosque cercano. Un perro rastreador fue traído de una ciudad vecina, pero perdió el rastro exactamente en la esquina donde Lucía debería haber girado. «Vi una niña con esa descripción», informó un empleado de la gasolinera cuando los oficiales lo interrogaron. Un Falcon verde se detuvo. Me pareció extraño que ella entrara tan rápido. Una ama de casa reportó haber escuchado llanto infantil proveniente de una camioneta blanca sin identificación. Las contradicciones comenzaron a acumularse, cada testimonio fragmentado, añadiendo más confusión que claridad. A medianoche, Isabel yacía catatónica en la habitación, aferrada a la almohada de Lucía. Pedro imprimía 100 copias de la foto de su hija, sonriendo con Carmela en brazos. La imagen captaba perfectamente la esencia de Lucía, sus ojos brillantes, su sonrisa contagiosa, la confianza inocente de quien se siente completamente segura en su mundo. Pedro y Isabel permanecieron sentados en la cama vacía de Lucía, el silencio roto únicamente por los sollozos contenidos de Isabel. La muñeca Carmela observaba desde la estantería, evidencia perturbadora de que Lucía no había planeado estar lejos por mucho tiempo. Mientras el agotamiento finalmente vencía a Isabel, que se quedó dormida, aferrada a las ropas de su hija, Pedro notó algo inquietante a través de la ventana del dormitorio. Víctor Salinas, el reservado vecino que trabajaba en la prisión federal, observaba la casa de los Mendoza desde la oscuridad de su jardín, fumando un cigarrillo con una calma desconcertante. Pedro permaneció junto a la ventana varios minutos, observando a Víctor Salinas hasta que el hombre dio una última calada a su cigarrillo, lo aplastó meticulosamente contra el suelo y regresó al interior de su casa. Algo en aquella presencia silenciosa, en aquella observación calculada, despertó en Pedro una inquietud que tardaría semanas en poder nombrar. 3 semanas después del desaparecimiento de Lucía, la intensidad de la búsqueda había disminuido visiblemente. La mañana era fría y húmeda, mientras Pedro reemplazaba carteles empapados por la lluvia. La foto de Lucía, antes nítida y colorida, ahora se desvanecía por la humedad y el sol. Un hombre pasó apresuradamente, desviando la mirada al reconocer al padre de la niña desaparecida. Los carteles nuevos apenas duraban días antes de que la lluvia otoñal los destruyera. La policía, inicialmente presente con 4 agentes dedicados, ahora enviaba solo a un oficial que pasaba rutinariamente para verificar si había novedades. Las calles de Santa Rosa habían vuelto a su ritmo normal, como si la desaparición de una niña de 5 años fuera un paréntesis que ya se había cerrado. Aquella tarde, el delegado Ramírez citó a los Mendoza para una conversación en la comisaría. Su oficina olía a café rancio y cigarrillos. El hombre revolvía una taza con café frío mientras elegía cuidadosamente sus palabras. Sin testigos confiables, sin pedido de rescate, sin cuerpo. Necesitamos ser realistas, dijo Ramírez, evitando el contacto visual. El expediente permanecerá abierto, pero
No completó la frase. El silencio pesado que siguió comunicaba más que cualquier palabra. Pedro, quien había mantenido la compostura durante semanas por el bien de Isabel, finalmente estalló. ¿Es porque no somos militares? Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la taza de café. ¿O porque tengo un primo disidente? El rostro de Ramírez se endureció momentáneamente. Una fracción de segundo que no pasó desapercibida para Pedro. Esta confrontación marcó el inicio de una transformación en la familia Mendoza. Lo que antes era dolor compartido comenzó a manifestarse de formas divergentes. Isabel desarrolló comportamientos obsesivos relacionados con el cuarto de Lucía. Cada mañana limpiaba meticulosamente el espacio, acomodando la boneca Carmela en la exacta posición en que Lucía la había dejado. Ella sentirá todo fuera de lugar cuando vuelva, susurraba Isabel mientras pasaba un paño por la pequeña repisa donde descansaban los libros infantiles. Pedro, por su parte, regresó a la universidad donde enseñaba historia, pero el ambiente había cambiado. En la sala de profesores, las conversaciones se detenían abruptamente cuando él entraba. Colegas que antes compartían café con él, ahora intercambiaban miradas preocupadas, como si su tragedia fuera contagiosa. Las cenas en casa de los Mendoza se habían convertido en ejercicios de silencio. El sonido de los cubiertos contra los platos resonaba amplificado en la quietud. Una noche, Isabel rompió el silencio con palabras afiladas como cuchillos. Nunca deberías haberla dejado caminar sola. La acusación quedó flotando entre ellos, la primera de muchas que comenzarían a erosionar su matrimonio. Pedro no respondió, pero el resentimiento comenzó a crecer como una semilla oscura. Una madrugada, Pedro se despertó sobresaltado. El reloj marcaba las 3. Atraído por el sonido de un motor, se acercó a la ventana y observó a Víctor Salinas llegando a casa. El uniforme de la prisión federal era visible cuando salió del coche. Algo en la puntualidad de sus movimientos, en la rigidez de su postura, despertó las sospechas de Pedro. La comunidad también comenzaba a dividirse. Algunos vecinos evitaban a los Mendoza, temerosos de asociarse con una familia posiblemente marcada por los militares. Otros ofrecían apoyo clandestino, como don Emilio, el farmacéutico que discretamente entregaba un paquete a Isabel una tarde. «Son tranquilizantes», explicó en voz baja. «No cobro nada, solo tenga cuidado con la dosis». La obsesión de Pedro encontró un nuevo foco cuando descubrió, a través de una pequeña nota en periódicos antiguos que consultó en la biblioteca pública, que Víctor Salinas había recibido una condecoración del ejército en 1976. Esa misma noche, impulsado por la inquietud, Pedro golpeó la puerta de Ramírez en su casa. «Él trabaja en la misma prisión donde mi primo fue visto por última vez», dijo Pedro, mostrando sus anotaciones sobre Salinas. Ramírez miró nerviosamente a ambos lados de la calle desierta antes de responder. «No excave en esa dirección, profesor», advirtió con voz tensa. «Hay lugares donde ni la policía local puede entrar». Esta advertencia velada confirmó las peores sospechas de Pedro. Intentó organizar una reunión con vecinos para continuar las búsquedas, pero solo 2 personas asistieron, ambas evitando mirarlo directamente a los ojos. Tarde en la noche, Isabel encontró a Pedro revisando documentos familiares. «¿Qué estás buscando?», preguntó, su voz monótona por los tranquilizantes. «Cualquier conexión entre nosotros y los militares», respondió Pedro sin levantar la vista. «Cualquier razón, un mes exacto después del desaparecimiento, marcado solemnemente en el calendario de la cocina, Isabel finalmente rompió el silencio durante la cena. «He tenido el mismo sueño todas las noches», dijo, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Pedro dejó el tenedor, sorprendido por la repentina comunicación. «Lucía está en una sala blanca», continuó Isabel. «Nos llama, pero no podemos entrar.
y hay un hombre de uniforme parado detrás de ella. Se parece a Salinas. La mañana siguiente, mientras Pedro contemplaba las perturbadoras palabras de Isabel, el teléfono sonó. Era una enfermera de un hospital en Córdoba, informando que había atendido a una niña rubia, con características similares a las de Lucía, traída por una pareja que parecía incómoda ante preguntas básicas sobre la pequeña. La llamada de la enfermera de Córdoba fue como una chispa en un campo seco. Pedro colgó el teléfono con manos temblorosas, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Inmediatamente despertó a Isabel, quien se incorporó aturdida, los efectos de los tranquilizantes aún presentes en su mirada nublada. «Hay una niña en Córdoba», explicó Pedro, mientras buscaba frenéticamente una maleta en el armario. «Rubia, de la edad de Lucía. La enfermera dice que la pareja que la llevó actuaba sospechosamente». Isabel no respondió de inmediato. Durante las últimas semanas había aprendido a protegerse de la esperanza, más dolorosa incluso que la desesperación. Observó en silencio cómo Pedro llenaba apresuradamente la maleta con ropa suficiente para varios días y todas las fotografías recientes de Lucía. En la terminal de autobuses, al amanecer, Pedro compró un pasaje con manos temblorosas. La vendedora lo miró con una mezcla de compasión y curiosidad, reconociendo al padre de la niña desaparecida, cuyo rostro había visto en carteles por toda la ciudad. Su única maleta contenía principalmente fotos de Lucía, cada una cuidadosamente protegida en fundas plásticas para evitar que se dañaran. El viaje de 6 horas hasta Córdoba fue un ejercicio de contención. Pedro alternaba entre momentos de esperanza desbordante y profunda ansiedad. Cada kilómetro recorrido lo acercaba potencialmente a su hija, pero también a la posibilidad de otra desilusión devastadora. El Hospital Provincial de Córdoba era un edificio imponente de mediados de siglo. Pedro atravesó las puertas de entrada con determinación, dirigiéndose directamente a la recepcionista. El cansancio del viaje nocturno era evidente en su rostro sin afeitar y sus ojos enrojecidos, pero su voz no tembló al mostrar las fotografías de Lucía. «Me llamó una enfermera ayer», explicó. «Una niña rubia fue ingresada aquí, posiblemente mi hija desaparecida». La recepcionista hizo algunas llamadas, y pronto Pedro fue conducido a la sección de pediatría. Su corazón se aceleró cuando, al final del pasillo, vislumbró una pequeña figura rubia de espaldas. Corrió instintivamente, pero al acercarse y ver el rostro de la niña, su esperanza se desplomó como un castillo de naipes. Los ojos eran azules, no marrones como los de Lucía, y sus facciones tenían una clara ascendencia nórdica. Un médico de aspecto cansado pero amable se acercó a Pedro, colocando una mano en su hombro. «Los Van der Meer son diplomáticos holandeses, profesor», explicó pacientemente. «Su hija nació en Ámsterdam. Tenemos toda la documentación. Lo siento mucho». Las 2 semanas siguientes fueron una tortura lenta. Pedro se instaló en una habitación barata de hotel cerca del hospital, negándose a rendirse completamente. Investigó cada rincón del hospital, habló con cada enfermera y médico, mostró las fotos de Lucía a cientos de personas. Las paredes finas del hotel revelaban discusiones en habitaciones adyacentes, creando una banda sonora macabra mientras esparcía recortes de periódico y anotaciones sobre la cama, buscando conexiones que probablemente no existían. Mientras tanto, en Santa Rosa, Isabel canalizaba su dolor de formas cada vez más obsesivas. Cada mañana seguía el mismo ritual: limpiar meticulosamente el cuarto de Lucía, pulir obsesivamente sus juguetes, reorganizarlos por tercera vez en el mismo día. La boneca Carmela recibía un trato especial, siendo acomodada exactamente en la posición en que Lucía la había dejado aquel fatídico día. Una tarde, un hombre nervioso, de aproximadamente 40 años,
llamó a la puerta de los Mendoza. Sus ojos inquietos escudriñaron la calle antes de hablar. «Trabajé con su primo», susurró. «No puedo quedarme mucho tiempo. Hay cosas que debes saber». En la cocina, con las cortinas cerradas y las voces mantenidas en un susurro, el hombre reveló información perturbadora. «Tienen un programa», explicó inclinándose sobre la mesa. «Toman niños de elementos problemáticos, a veces como castigo, a veces para reubicación». Isabel escuchó en silencio, su rostro imperturbable. Parte de ella ya había intuido algo así, pero escucharlo confirmado abrió una herida diferente, más profunda que la incertidumbre. Cuando Pedro finalmente regresó de Córdoba, encontró la casa impecablemente limpia y a Isabel extrañamente calmada. La mujer que lo recibió parecía diferente, como si durante su ausencia hubiera llegado a algún tipo de resolución interna. «Necesitamos considerar la posibilidad de que ella no volverá», dijo Isabel mientras doblaba metódicamente la ropa. «Podríamos mudarnos a Buenos Aires, empezar de nuevo, tal vez incluso intentar otro hijo». Pedro la miró incrédulo, incapaz de procesar la aparente rendición de su esposa. «¿Cómo puedes rendirte con ella?», estalló. «¿Cómo puedes simplemente seguir adelante?». Isabel levantó la mirada, sus ojos por primera vez claros, después de semanas de neblina inducida por tranquilizantes. «No me estoy rindiendo», respondió con voz firme. «Estoy sobreviviendo». Durante las noches siguientes, Pedro comenzó a observar sistemáticamente la casa de Salinas. Sentado en su coche a distancia prudente, anotaba meticulosamente los horarios de llegada y salida en un cuaderno ya lleno de observaciones. Una noche, siguió discretamente a Salinas hasta un bar en las afueras de la ciudad. Con una cámara simple, fotografió el momento en que el delegado Ramírez se unió a Salinas en la mesa, confirmando sus sospechas sobre una conspiración más amplia. El día que marcó un año exacto del desaparecimiento, un pequeño periódico local publicó una nota. «Un año del desaparecimiento de la niña Mendoza. Caso permanece sin solución, relegada a un rincón junto a noticias entusiastas sobre la Copa Mundial que Argentina organizaría ese año». Isabel encontró el periódico esa tarde. Lo leyó en silencio, luego se encerró en el baño. Frente al espejo, con los ojos enrojecidos, contempló el frasco abierto de tranquilizantes. «Perdóname, Lucía», susurró, «no puedo seguir buscando». Pedro encontró a Isabel inconsciente en el baño, el frasco de tranquilizantes vacío a su lado. Durante la carrera desesperada hacia el hospital, no notó el Falcon verde estacionado discretamente del otro lado de la calle, con Víctor Salinas al volante, observando toda la escena con mirada impasible. Las luces del pasillo del hospital parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietas sobre el rostro pálido de Isabel. Pedro permanecía sentado junto a la cama, observando el goteo constante del suero que mantenía hidratada a su esposa tras el lavado gástrico. Habían pasado 18 horas desde que la encontró inconsciente en el baño de su casa, y aunque los médicos aseguraban que estaba fuera de peligro, algo en su quietud sugería que una parte de Isabel había quedado irremediablemente dañada. Una enfermera de aproximadamente 60 años entró silenciosamente a la habitación para verificar los signos vitales de Isabel. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, producto de décadas de experiencia. Mientras ajustaba el gotero, miró nerviosamente hacia la puerta antes de inclinarse hacia Pedro. «Necesito hablar con usted», susurró. «En la cafetería. En 20 minutos». La urgencia en su voz despertó la atención de Pedro, quien asintió levemente antes de que la mujer saliera de la habitación tan silenciosamente como había entrado. La cafetería del hospital era un espacio austero iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Pedro encontró a la enfermera sentada en una esquina,
sus manos arrugadas, apretando una taza de café que no bebía. Cuando él se sentó frente a ella, la mujer se inclinó sobre la mesa. Mi sobrino trabajaba en la limpieza del presidio, comenzó, su voz apenas audible. Él vio niños siendo llevados al ala administrativa, nunca a las celdas. Pedro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante un año entero, había buscado una confirmación concreta de sus sospechas, algo más tangible que rumores y miradas desviadas. Él me contó sobre una niña rubia a principios del año pasado, continuó la enfermera, sus ojos fijos en la puerta, como si temiera ser descubierta. Lloraba por Carmela. Podría ser un nombre de persona, pero... Su muñeca, interrumpió Pedro, su voz quebrándose. Carmela es su muñeca. Al regresar a la habitación, Pedro encontró a Isabel despierta, su mirada más lúcida que en meses. Se sentó junto a ella y tomó su mano con firmeza. «Tenemos que hablar», dijo, su voz embargada. «Realmente hablar». Isabel lo miró directamente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas demacradas. «Siempre supe que fue político», confesó. «El momento, justo después de que se llevaran a mi primo, temí que la verdad te destruiría completamente». 3 meses después, los Mendoza se encontraban frente a su casa con un cartel de «En venta» clavado en el jardín. Observaron en silencio cómo un joven matrimonio salía tras visitarla, sus rostros iluminados por la posibilidad de un nuevo comienzo en un hogar que, para Pedro e Isabel, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Isabel apretaba contra su pecho una maleta azul que contenía todas las ropas de Lucía, incapaz de separarse de aquellas pequeñas prendas que aún conservaban, muy débilmente, el aroma de su hija. El apartamento al que se mudaron en la periferia de Santa Rosa era pequeño y austero. Paredes descascaradas, un único dormitorio, ventanas que dejaban pasar corrientes de aire frío. Pedro montó una mesa improvisada para trabajar como traductor freelance, profesión que le permitiría mantenerse alejado de la vigilancia constante que sentía en la universidad. Sus conocimientos de inglés, francés y alemán, antes utilizados para analizar textos históricos, ahora servían para traducir manuales técnicos y documentos comerciales. Isabel organizó metódicamente el nuevo espacio, creando con la única repisa de la sala un pequeño altar donde colocó la boneca Carmela junto a la fotografía más reciente de Lucía. Sus días transcurrían en una rutina de silencio y medicación controlada, diagnosticada oficialmente con depresión crónica. Raramente salía del apartamento, como si el mundo exterior representara una amenaza constante o un doloroso recordatorio. Con el país lentamente cuestionando la dictadura a principios de los años 80, Pedro encontró nuevos aliados. Una noche, asistió a una reunión clandestina en el sótano de una iglesia, donde velas iluminaban tenuemente los rostros de otros familiares de desaparecidos. Una mujer mayor lo abrazó con fuerza al presentarse. «Bienvenido a la familia que nadie quiere tener», dijo con amarga ironía. En estas reuniones, Pedro conoció a personas que, como él, documentaban meticulosamente cada información sobre los responsables de las desapariciones. Un exfuncionario administrativo del ejército, ahora parte de la resistencia, le mostró documentos contrabandeados que revelaban información crucial. Salinas no era cualquier guardia, explicó el hombre, desplegando papeles sobre una mesa. Fue entrenado en Fort Benning, en la Escuela de las Américas. Pedro observó con horror un documento parcialmente quemado, donde aparecía el nombre de Salinas en una lista titulada «Especialistas en técnicas avanzadas, Programa Cóndor». La confirmación de que el vecino reservado formaba parte de un programa sistemático de represión fortificó su determinación. Durante las noches, en su apartamento, Pedro creó un sistema meticuloso de archivamiento. Cada carpeta estaba etiquetada con nombres, fechas y conexiones posibles.
Documentaba testimonios, recortes de periódicos, rumores verificados. Su obsesión ya no era simplemente encontrar a Lucía, sino documentar el sistema que había permitido su desaparición. Isabel observaba silenciosamente estas actividades nocturnas. Una noche, encontró a Pedro dormido sobre sus documentos, el agotamiento finalmente venciendo su determinación. Con ternura, colocó un cobertor sobre sus hombros antes de tomar otro tranquilizante. Era su forma de apoyarlo, manteniendo su propia batalla para simplemente seguir existiendo. En la pequeña televisión del apartamento, las noticias mostraban manifestaciones crecientes contra el régimen militar. Pedro añadía meticulosamente estos recortes a su colección, viendo en cada protesta una pequeña victoria, un paso hacia la verdad que buscaba. En la calada de la noche, mientras organizaba sus archivos, Pedro recibió una llamada anónima. Una voz masculina temblorosa resonó en el auricular. La Operación Pétalo de Margarita. Busque este nombre. Lucía no fue la única niña de piel clara y cabellos dorados que desapareció aquella primavera. La línea se cortó abruptamente, dejando a Pedro con el teléfono en la mano y una nueva dirección para su incansable búsqueda. La Operación Pétalo de Margarita. El nombre resonaba en la mente de Pedro como una letanía obsesiva mientras colgaba el teléfono con manos temblorosas. ¿Cuántas niñas más? ¿Cuántas familias destrozadas por un plan sistemático que parecía selectivo y calculado? Aquella llamada anónima confirmaba sus peores sospechas. Lucía no había sido una víctima aleatoria. Buenos Aires, diciembre de 1983. Una multitud jubilosa inundaba la Plaza de Mayo, celebrando la toma de posesión del presidente democrático Raúl Alfonsín. Tras años de oscuridad, Argentina respiraba nuevamente los primeros aires de libertad. Pedro observaba la escena desde la distancia, incapaz de compartir la euforia colectiva. Para él, la democracia llegaba demasiado tarde. Su batalla personal continuaba sin resolución. Los días siguientes a la llamada anónima, Pedro intensificó su búsqueda con renovada energía. En la biblioteca pública pasaba horas revisando meticulosamente periódicos antiguos, buscando patrones en desapariciones infantiles entre 1976 y 1978. Sus ojos enrojecidos escudriñaban cada pequeño artículo, cada nota al margen, cada fotografía de niños desaparecidos. Una tarde de enero, en una reunión clandestina celebrada en el sótano húmedo de una iglesia en las afueras de Buenos Aires, un activista de derechos humanos le entregó a Pedro una carpeta delgada. «Conseguimos esto de un exfuncionario administrativo», susurró el hombre, mirando constantemente hacia la puerta. «Menciones a la tal Operación Pétalo». Con el corazón acelerado, Pedro abrió la carpeta. Los documentos estaban parcialmente rasurados, páginas enteras faltaban, pero entre la información fragmentada destacaban frases inquietantes. Selección de fenotipos específicos y reubicación estratégica. Con un marcador amarillo, Pedro subrayó cada mención relevante, su mente conectando puntos que durante años habían permanecido dispersos. En el pequeño apartamento de los Mendoza, la realidad cotidiana contrastaba dolorosamente con las revelaciones que Pedro iba descubriendo. Isabel dormía en el sofá a las 3 de la tarde, rodeada de frascos de medicamentos. Su cuerpo delgado parecía hundirse en los cojines, como si estuviera desapareciendo gradualmente del mundo. Pedro la observaba a través de la puerta entreabierta del baño mientras ella peinaba metódicamente su cabello, ahora con mechas grises, murmurando el nombre de Lucía como una oración privada. La Plaza de Mayo se había convertido en epicentro de una nueva forma de resistencia. Mujeres con fotografías de desaparecidos marchaban en círculos silenciosos, sus cabezas cubiertas con pañuelos blancos que simbolizaban los pañales de sus hijos perdidos. Pedro se unió a estas manifestaciones,
destacándose como uno de los pocos hombres presentes. Portaba la fotografía de Lucía ampliada, su rostro sonriente congelado en un eterno momento de inocencia. Durante una de estas marchas, Pedro notó a un hombre desaliñado observando desde la multitud. Algo en su postura, en la manera en que seguía con la mirada a las madres, le resultó familiar. Tras unos momentos de escrutinio, reconoció el rostro prematuramente envejecido de Carlos Duarte, ex colega de Salinas en el Presidio Federal. En un bar oscuro cercano a la plaza, Carlos, con manos temblorosas, sosteniendo un vaso de whisky, confirmó los peores temores de Pedro. Salinas no se ensuciaba las manos directamente, explicó, su voz áspera por el alcohol y el remordimiento. Él era el psicólogo de la tortura. Pedro escuchó en silencio, cada palabra cayendo como plomo en su estómago. Estudiaba a las familias antes, continuó Carlos, inclinándose hacia adelante. Sabía exactamente a quién presionar y cómo. Especialista en crear accidentes convincentes. Esta revelación coincidió con otra igualmente devastadora. Al visitar una oficina gubernamental recién establecida para víctimas de la dictadura, una funcionaria le entregó a Pedro una carpeta delgada. Encontramos registros sobre su pariente, explicó la mujer con tono profesional que apenas ocultaba su compasión. Pedro abrió el documento con dedos temblorosos. Detenido, Niro 4587, Ramiro Vega. Causa de muerte, suicidio por ahorcamiento. Presidio Federal de Rawson. Oficial supervisor, B. Salinas. La conexión que durante años había intuido ahora quedaba expuesta en blanco y negro, con la frialdad burocrática de un informe oficial. Aquella noche, Pedro llegó a casa y encontró a Isabel en un raro momento de lucidez, organizando fotos antiguas sobre la mesa de la cocina. Su rostro, aunque demacrado, mostraba una claridad que hacía meses no veía. Con cuidado, Pedro desplegó los documentos que había recopilado, incluyendo el informe sobre la muerte de su primo. Siempre supe de la conexión política, confesó Isabel mientras observaba las evidencias. Pero temí que la verdad te destruiría completamente. Sus ojos se encontraron en un momento de dolorosa sinceridad. Si fue político, entonces ella probablemente murió aquel mismo día. Continuó Isabel con una claridad que sorprendió a Pedro. Necesitamos aceptarlo para continuar viviendo. Determinado a confrontar el pasado de forma definitiva, Pedro decidió regresar a Santa Rosa por primera vez en años. Lo que descubrió lo dejó perplejo. La antigua propiedad de Salinas permanecía como un terreno vacío, nunca vendido ni desarrollado, a pesar del crecimiento evidente de la ciudad. Más perturbador aún, vecinos relataron que Salinas todavía visitaba regularmente el lugar, siempre siguiendo el mismo ritual extraño. El terreno vacío de Salinas se destacaba como una anomalía inquietante en Santa Rosa. Pedro observó desde la ventanilla del autobús cómo la ciudad había cambiado durante su ausencia. Nuevos edificios comerciales, calles asfaltadas donde antes había tierra, familias jóvenes caminando despreocupadas, ajenas a los horrores que aquellos suelos habían presenciado. La dictadura había terminado oficialmente, pero sus cicatrices permanecían invisibles para quienes no habían sangrado directamente bajo su bota. Descendió del autobús con movimientos cansados, cargando una pequeña maleta y el peso inmaterial de 5 años de búsqueda infructuosa. Las calles tenían un aire familiar y extraño a la vez, como un rostro querido deformado por el tiempo. Pedro caminó lentamente por su antiguo barrio, deteniéndose finalmente frente a la casa donde había vivido con Isabel y Lucía. La propiedad, ahora pintada de un azul celeste que ellos nunca habrían elegido, albergaba a una familia desconocida. A través de la ventana podía verse a una mujer joven meciendo a un bebé, mientras un niño de aproximadamente 6 años jugaba con bloques de construcción en el suelo. La vida continuaba implacablemente para todos,
excepto para él. Siguiendo un impulso que no podía explicar, Pedro dirigió sus pasos hacia el terreno que había pertenecido a Salinas. La parcela permanecía exactamente como la recordaba. Vacía, descuidada, un rectángulo de tierra yerma rodeado por desarrollo urbano. Mientras otras propiedades en la zona habían sido vendidas y convertidas en tiendas, casas o pequeños edificios de apartamentos, este terreno parecía existir en una burbuja temporal, intocado por el progreso. Don Emilio, el farmacéutico ahora visiblemente envejecido, reconoció a Pedro inmediatamente cuando éste entró en su establecimiento. «Profesor Mendoza», saludó con sorpresa genuina. «Pensé que se había marchado definitivamente de Santa Rosa». Pedro asintió lentamente, observando las nuevas arrugas en el rostro del hombre que años atrás le proporcionaba tranquilizantes para Isabel. «He vuelto brevemente para resolver algunos asuntos pendientes», respondió con cautela. «El terreno de Salinas veo que sigue vacío». Don Emilio bajó la voz instintivamente, a pesar de que la farmacia estaba vacía. «Salinas todavía viene aquí, cada pocos meses», explicó. «Siempre solo, siempre hace lo mismo». La descripción que siguió confirmó las sospechas más inquietantes de Pedro. Según el farmacéutico, Salinas caminaba por el terreno como si estuviera midiendo algo, siguiendo un patrón específico, para finalmente detenerse en el mismo lugar cada vez, permaneciendo inmóvil durante minutos enteros. Aquella misma tarde, Pedro se escondió detrás de una construcción vecina esperando pacientemente. Su perseverancia fue recompensada al atardecer, cuando un automóvil negro se detuvo frente al terreno. De él descendió Salinas, ahora con cabello completamente gris, pero manteniendo la misma postura militar impecable que Pedro recordaba. Observó con fascinación mórbida cómo el ex oficial caminaba metódicamente por el terreno, midiendo pasos, deteniéndose ocasionalmente como consultando un mapa invisible, hasta llegar a un punto específico donde se detuvo completamente. Con movimientos ceremoniales, Salinas extrajo algo de su bolsillo. Pedro distinguió el contorno de una pequeña flor amarilla y la depositó cuidadosamente en el suelo. Permaneció allí varios minutos, inmóvil como una estatua, antes de retirarse con la misma precisión meticulosa con que había llegado. Cuando Salinas finalmente abandonó el lugar, Pedro esperó varios minutos antes de aproximarse al terreno. Su corazón latía dolorosamente contra su pecho mientras caminaba hacia el punto donde Salinas había depositado la flor. Antes de alcanzarlo, una voz familiar lo paralizó. «¿Todavía cazando fantasmas, profesor?» Ramírez emergió de las sombras como una aparición. El exdelegado había envejecido considerablemente. Su rostro mostraba los estragos del alcoholismo, pero sus ojos mantenían la misma intensidad vigilante. «¿Qué hace aquí?», preguntó Pedro, intentando controlar el temblor en su voz. «Lo mismo que usted, supongo», respondió Ramírez, acercándose lentamente. Observando a Salinas, buscando respuestas. La conversación que siguió fue tensa, cargada de significados implícitos y amenazas veladas. «Profesor Mendoza, continuar cavando en el pasado solo traerá más dolor», advirtió Ramírez, su aliento delatando horas de bebida. «Algunas preguntas son mejores cuando permanecen sin respuesta». Pedro regresó a Buenos Aires con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que el terreno vacío guardaba el secreto de Lucía. Al llegar a su apartamento, encontró a Isabel más delgada que nunca, su piel con un tono amarillento que indicaba problemas hepáticos. La encontró dormida en el sofá, su respiración superficial, frágil como una hoja seca. La consulta con el médico al día siguiente confirmó sus temores. En un consultorio sencillo, con paredes descascaradas y un ventilador que apenas movía el aire caliente, el diagnóstico fue implacable.
El hígado está comprometido por el abuso de medicamentos, explicó el médico, señalando resultados de análisis recientes. Sin tratamiento adecuado y cambios significativos en su régimen de medicación. No necesitó terminar la frase. Pedro entendió la gravedad de la situación. Impulsado por el miedo a perder a Isabel antes de encontrar respuestas definitivas sobre Lucía, Pedro intensificó su participación en movimientos por la justicia. En una audiencia pública sobre crímenes de la dictadura, con la sala formal presidida por 3 jueces de expresiones solemnes, Pedro testificó con nerviosismo pero determinación inquebrantable. Mi hija Lucía Mendoza, 5 años, no era una militante política, declaró con voz clara que resonó en la sala silenciosa. Ella fue víctima de lo que documentos militares llaman Operación Pétalo de Margarita. Un murmullo recorrió la audiencia cuando Pedro presentó fotografías de otras niñas desaparecidas con características físicas similares a las de Lucía. Todas rubias, todas de piel clara, todas entre 4 y 6 años, todas desaparecidas en un periodo de 18 meses durante 1977 y 1978. Aunque su testimonio causó conmoción, Pedro percibió la reticencia de las autoridades para investigar casos que involucraban a niños desaparecidos. El foco principal permanecía en los adultos, especialmente aquellos con conexiones políticas documentadas. Sentado en un café de Buenos Aires días después, Pedro tomó una decisión que habría considerado impensable años atrás. Con caligrafía cuidadosa, redactó una carta. Coronel Salinas, después de 9 años, es hora de que conversemos sobre lo que ocurrió con Lucía Mendoza en abril de 1978. 3 días después de enviar la carta, Pedro recibió una llamada a las 3 de la madrugada. Era Salinas, su voz controlada pero tensa. Mañana, mediodía, en el terreno de Santa Rosa. Venga solo. Esta será nuestra única conversación, y después seguirá con su vida. ¿Entendido? Pedro quedó paralizado, el teléfono temblando en su mano, finalmente enfrentando la posibilidad de descubrir la verdad después de casi una década. El autobús a Santa Rosa partió puntualmente a las 7 de la mañana. Pedro ocupaba un asiento junto a la ventanilla, sus dedos palpando nerviosamente la pequeña grabadora escondida en el bolsillo de su chaqueta gastada. La había comprado el día anterior, gastando parte de sus escasos ahorros en lo que consideraba su única protección frente al encuentro que le esperaba. El paisaje de la pampa argentina se deslizaba monótonamente mientras el sol ascendía en un cielo despejado, indiferente a la tormenta interior que agitaba sus pensamientos. La preparación para este momento había sido meticulosa. Antes de partir, Pedro había dejado a Isabel al cuidado de una vecina, explicándole que regresaría al día siguiente. No mencionó el verdadero propósito de su viaje, temeroso de que su esposa, en uno de sus momentos de lucidez, intentara disuadirlo. La grabadora en su bolsillo era pequeña pero efectiva. La había probado varias veces durante el trayecto, susurrando nombres y fechas que llevaba grabados en la memoria. El autobús llegó a Santa Rosa poco antes del mediodía. Pedro descendió con movimientos medidos, consciente de que cada paso lo acercaba a un encuentro que había imaginado durante años. El calor era sofocante, típico de un verano que se resistía a ceder ante el otoño inminente. Caminó directamente hacia el terreno vacío, sin detenerse a contemplar los cambios en la ciudad que una vez había sido su hogar. El terreno permanecía exactamente como lo recordaba, un rectángulo de tierra abandonada rodeado por edificaciones modernas. Bajo el sol del mediodía, parecía un escenario preparado para una representación macabra. Pedro se detuvo en el centro, sintiendo el peso de la historia bajo sus pies. A las 12 en punto, un automóvil negro se detuvo frente al terreno con precisión militar.
Salinas emergió del vehículo, ahora un hombre de mediana edad con cabello completamente gris, pero conservando la postura impecable que lo caracterizaba. Los dos hombres se enfrentaron en el terreno baldío, separados por metros de tierra seca y décadas de dolor. El viento ocasional levantaba pequeñas nubes de polvo entre ellos, creando un silencio cargado que ninguno parecía dispuesto a romper inicialmente. Pedro activó discretamente la grabadora en su bolsillo. «Profesor Mendoza». «Puntual como esperaba», dijo finalmente Salinas, su voz controlada y profesional, como si se tratara de una reunión de trabajo. «Agradezco que haya accedido a verme», respondió Pedro, estudiando el rostro impasible del exmilitar. Salinas recorrió el terreno con la mirada antes de responder, evidentemente calculando cada palabra. «Eran tiempos difíciles, profesor. Acciones necesarias fueron tomadas por todos nosotros para mantener el orden». La vaguedad calculada de su respuesta encendió una chispa de rabia en Pedro, quien extrajo los documentos que llevaba consigo. «Operación Pétalo de Margarita», dijo, extendiendo las hojas que temblaban ligeramente en su mano. Documentos militares muestran que niñas con ciertas características fueron seleccionadas. Salinas observó los papeles sin tocarlos, permitiendo que se agitaran con la brisa ocasional. Esa operación existió, pero su hija no formaba parte de ella, admitió con una frialdad que heló la sangre de Pedro. El suyo fue un caso más específico. El rostro endurecido de Salinas no mostró emoción alguna mientras continuaba. «Disciplina familiar», así lo llamábamos. Un mensaje para familiares de elementos subversivos. Pedro sintió que su garganta se cerraba, pero logró articular la pregunta que lo atormentaba desde hacía años. Ella tenía 5 años. ¿Qué podrían querer de ella? «Nunca fue sobre ella», respondió Salinas con inquietante sinceridad. «Era sobre ustedes, sobre su primo». La descripción clínica que siguió devastó a Pedro más que cualquier confesión emocional podría haberlo hecho. La intención era un interrogatorio breve, usar a la niña como presión indirecta. Pero hubo complicaciones en el procedimiento inicial. «Usted la mató», acusó Pedro, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Técnicamente, fue el teniente Díaz», corrigió Salinas con frialdad profesional. «Exceso de fuerza. No estaba acostumbrado a tratar con niños». El mundo pareció detenerse cuando Salinas señaló hacia un punto específico del terreno, aproximadamente a 10 metros de donde se encontraban. «Allí, a 1,5 metros. Yo mismo la enterré, después de todo. Nadie más lo sabe». Pedro cayó de rodillas en el lugar indicado, sus manos tocando la tierra seca, como si pudiera sentir a su hija a través de ella. El polvo se adhería a sus lágrimas, formando surcos de barro en su rostro. «¿Por qué mantener este terreno?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué volver aquí?». La respuesta de Salinas reveló una complejidad inesperada en el hombre que Pedro había demonizado durante años. Alguien necesitaba recordarla. «Aunque fuera yo», confesó, un atisbo de humanidad asomando brevemente en su expresión controlada. «No todos dormimos bien por las noches, profesor». El encuentro terminó tan abruptamente como había comenzado. Salinas se retiró con la misma precisión militar con que había llegado, dejando a Pedro solo con la verdad que había buscado desesperadamente durante 9 años. La grabadora en su bolsillo había captado cada palabra, cada confesión, aunque su admisibilidad legal fuera cuestionable. Esa noche, Pedro regresó a Buenos Aires con el peso de la verdad sobre sus hombros. Al llegar al hospital donde Isabel había sido ingresada durante su ausencia, encontró a su esposa conectada a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales deterioradas. Su piel amarillenta evidenciaba la gravedad de su insuficiencia hepática. Sentado junto a la cama, tomando la mano frágil de Isabel, Pedro susurró la verdad que finalmente había descubierto. «La encontré, Isabel. Ahora sabemos dónde está.
Isabel, con una lucidez súbita que sorprendió a los médicos, apretó la mano de Pedro y susurró: «Prométeme que si logras traerla de vuelta, la enterrarás adecuadamente, con Carmela, y entonces seguirás adelante». La promesa pesaba en el corazón de Pedro como una losa. Sentado junto a la cama de hospital donde Isabel respiraba con dificultad, contemplaba las posibilidades que se abrían ante él, todas igualmente dolorosas. El dilema era devastador: dedicar sus energías a la exhumación del cuerpo de Lucía para darle un entierro digno, o pasar los posibles últimos días junto a la mujer que había compartido su dolor durante casi una década. Los médicos no habían sido optimistas. La insuficiencia hepática avanzada de Isabel requería atención constante, y su deterioro era evidente incluso para ojos no entrenados. Pedro dividió sus días entre largas horas en el hospital y una batalla legal que parecía imposible desde el inicio. 3 días después de su encuentro con Salinas, Pedro se reunió con un abogado especializado en derechos humanos. Su oficina modesta, con decenas de carpetas apiladas en estanterías que amenazaban con derrumbarse, era testimonio de las innumerables historias similares a la suya. «Sin cuerpo no hay crimen demostrable», explicó el abogado con el cansancio de quien ha librado demasiadas batallas perdidas. «Necesitamos una confesión oficial o una orden judicial para excavar el terreno». Pedro extrajo la pequeña grabadora de su bolsillo, reproduciendo la voz inconfundible de Salinas, confesando la ubicación del cuerpo de Lucía. El rostro del abogado se ensombreció inmediatamente. «Fue obtenida sin consentimiento», señaló con evidente decepción. «Ningún juez la aceptará como evidencia, especialmente contra un ex coronel protegido por las leyes de amnistía». La frustración acumulada durante años estalló en Pedro, quien golpeó el escritorio con el puño, haciendo temblar tazas de café vacías y expedientes polvorientos. «Mi hija está enterrada en ese terreno», él mismo lo confesó. El abogado, acostumbrado a estos estallidos, esperó pacientemente a que Pedro recuperara la compostura antes de continuar. «Lo entiendo perfectamente, señor Mendoza, pero estamos en 1990. El sistema judicial todavía está comprometido». Desesperado por encontrar apoyo, Pedro recurrió a la prensa. En la redacción de un periódico local, enfrentó la indiferencia de un editor que apenas levantó la vista de su máquina de escribir mientras lo escuchaba. «Mire, señor Mendoza, respeto su historia», dijo finalmente el hombre, quitándose las gafas para limpiarlas. «Pero estamos en plena crisis económica. Nadie quiere leer sobre la dictadura ahora. La gente está preocupada por la inflación, no por fantasmas del pasado». Aquella tarde, Pedro regresó al hospital con el peso del fracaso sobre sus hombros. Para su sorpresa, encontró a Isabel sentada en la cama, sosteniendo la muñeca Carmela que él había traído a petición suya el día anterior. Su rostro, aunque demacrado por la enfermedad, mostraba una claridad que hacía semanas no veía. «No necesitamos el cuerpo para despedirnos, Pedro», dijo Isabel con voz débil pero decidida. «Hagámoslo aquí, ahora, mientras todavía puedo participar». La sugerencia de Isabel de realizar una ceremonia simbólica en aquella habitación de hospital inicialmente pareció una rendición para Pedro. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de su esposa, comprendió que quizás esta era la única forma de paz que podrían alcanzar juntos. La pequeña ceremonia improvisada tuvo lugar al atardecer. Pedro, Isabel en la cama, la médica que se había encariñado con ellos y un enfermero anciano que había perdido a su propio hijo durante la dictadura, formaron un círculo íntimo alrededor de la muñeca Carmela, colocada sobre una pequeña manta blanca. Isabel recitó con voz trémula la oración infantil que solía compartir con Lucía antes de dormir. Sus palabras se desvanecieron hacia el final, ahogadas por la emoción y la debilidad física. Pedro continuó donde ella no pudo.
completando la oración que había escuchado cientos de veces a través de la puerta entreabierta del cuarto de su hija. 2 días después, el monitor cardíaco emitió su sonido penetrante y continuo. Pedro permaneció inmóvil en la silla mientras médicos y enfermeras entraban apresuradamente en la habitación, realizando maniobras que él sabía inútiles. Isabel se había ido, llevándose consigo la última conexión directa con Lucía, dejándolo completamente solo en su búsqueda. El funeral fue modesto, celebrado en un cementerio de las afueras bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Apenas algunos vecinos ancianos asistieron, testigos silenciosos de una tragedia que había consumido lentamente a la familia Mendoza. Pedro permaneció solo frente al ataúd, siendo descendido a la tierra, preguntándose si algún día podría cumplir su promesa de reunir a madre e hija. Cuando la breve ceremonia concluyó y los pocos asistentes se dispersaron, un joven uniformado se aproximó con paso decidido. Su postura y facciones resultaban vagamente familiares. «Soy Felipe Ramírez», se presentó. «Mi padre falleció el mes pasado. Dejó algo para usted». Pedro contempló al hijo del ex delegado con asombro mientras éste extraía de su chaqueta un cuaderno encuadernado en cuero desgastado. «En los últimos años, la culpa lo consumió», explicó el joven policía. Documentó todo lo que sabía sobre las operaciones de aquella época. Aquella noche, en su apartamento vacío, que resonaba con la ausencia de Isabel, Pedro leyó el diario a la luz tenue de una lámpara. Las páginas detallaban meticulosamente operaciones, nombres codificados y ubicaciones precisas. Su corazón se detuvo momentáneamente al encontrar una entrada específica: 170478, Operación Disciplina Familiar, Objetivo, LM5, Ejecutores, Salinas, Díaz, Moreno, Disposición, Terreno, S23. Con renovada esperanza, Pedro visitó un nuevo despacho de abogados, más prestigioso que el anterior. La abogada de mediana edad examinó el diario con creciente interés. «Esto cambia todo», declaró finalmente. «Podemos solicitar una investigación formal basada en este documento. El testimonio de un oficial fallecido tiene más peso legal que una grabación obtenida irregularmente». Por primera vez en años, Pedro vislumbró un camino hacia la justicia. Esa noche, mientras preparaba documentos para la solicitud formal de exhumación, el noticiero televisivo captó su atención con un anuncio devastador. El gobierno estaba preparando una controvertida ley de amnistía para crímenes de la dictadura, perdonando a todos los oficiales que seguían órdenes, una maniobra política que amenazaba con enterrar permanentemente cualquier esperanza de responsabilización legal para el caso de Lucía. La noticia sobre la ley de amnistía cayó como un hacha sobre las esperanzas recién germinadas de Pedro. Durante varios minutos permaneció inmóvil frente al televisor, observando cómo el presentador explicaba con tono neutral las medidas de reconciliación nacional que efectivamente perdonarían a los responsables de la desaparición de Lucía. Sus manos, sosteniendo los documentos para la solicitud de exhumación, temblaron ligeramente antes de dejarlos caer sobre la mesa. Los años siguientes se convirtieron en una procesión interminable de derrotas legales y burocráticas. Las leyes de punto final y obediencia debida blindaron efectivamente a Salinas y otros responsables, frustrando cada intento de Pedro por obtener autorización para exhumar los restos de su hija. En 1995, una década después de la muerte de Isabel, Pedro se había convertido en un hombre irreconocible para quienes lo conocieron como el profesor universitario de voz firme y postura erguida. A sus casi 70 años, el cabello completamente blanco y una permanente curvatura en la espalda evidenciaban el peso invisible que cargaba. Continuaba traduciendo textos técnicos para sobrevivir, encerrado durante horas en su pequeño apartamento repleto de archivos meticulosamente organizados.
Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas de recortes periodísticos, fotografías y documentos relacionados con crímenes de la dictadura, creando un macabro tapiz de memoria histórica. Durante una manifestación contra las leyes de amnistía, Pedro sostenía firmemente un cartel con la fotografía de Lucía. A su alrededor, cientos de manifestantes portaban imágenes similares: rostros congelados en el tiempo, sonrisas que nunca envejecerían, vidas truncadas por la maquinaria represiva. La boneca Carmela, desgastada por el tiempo y el manejo constante, asomaba del bolsillo de su chaqueta como una silenciosa compañera en su peregrinaje por la justicia. El diario de Ramírez, aunque inadmisible en los tribunales debido a las leyes de amnistía, encontró un propósito inesperado cuando Pedro lo compartió con un historiador universitario especializado en documentar crímenes de la dictadura. «Este diario es extraordinario, señor Mendoza», comentó el académico, recorriendo con dedos reverentes las páginas amarillentas. Documentación primaria de cómo funcionaban estas operaciones. El documento se convirtió en pieza clave para investigaciones históricas, aunque esto proporcionaba escaso consuelo para Pedro, quien buscaba justicia, no reconocimiento académico. Las reuniones mensuales con otros padres de niños desaparecidos se convirtieron en un ritual de supervivencia emocional. En una sala sencilla con sillas dispuestas en círculo, compartían historias dolorosamente similares, creando una hermandad forjada en el dolor compartido. Valentina, 6 años, rubia como su Lucía, explicó una madre anciana, mostrando la fotografía descolorida de una niña sonriente. Llevada en junio de 1978. También parte de la Operación Pétalo, según nuestras investigaciones. Estos testimonios confirmaban que Lucía no había sido un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático que apenas comenzaba a documentarse adecuadamente. El apartamento de Pedro se transformó gradualmente en un santuario de memoria. Una pared completa estaba dedicada a mapear visualmente su investigación de décadas. Fotografías conectadas con hilos rojos, documentos oficiales, testimonios recopilados meticulosamente. Cualquier visitante ocasional podría haber pensado que se encontraba en la oficina de un detective obsesionado, no en el hogar de un traductor retirado. En 1999, un joven periodista contactó a Pedro, interesado en casos no resueltos de la dictadura. Durante la entrevista, mientras la grabadora sobre la mesa capturaba cada palabra, el joven formuló la pregunta que nadie se había atrevido a hacer directamente. ¿Qué es lo que más duele después de tantos años, señor Mendoza? Pedro contempló la pregunta durante varios segundos antes de responder con voz quebrada por la emoción contenida. Que para el Estado, Lucía nunca existió. No hay cuerpo, no hay tumba, no hay reconocimiento oficial de que ella nos fue arrebatada. El artículo resultante, aunque pequeño y relegado a las páginas interiores de un suplemento dominical, mantuvo viva la historia de Lucía, generando un puñado de cartas de lectores conmovidos por el caso. El verdadero punto de inflexión llegó en 2003, cuando Pedro observaba las noticias en su pequeña televisión. El anuncio de la anulación de las leyes de amnistía bajo el gobierno de Néstor Kirchner provocó lágrimas silenciosas que recorrieron las profundas arrugas de su rostro. Después de casi 20 años, la posibilidad de justicia resurgía como un improbable fénix de entre las cenizas de la impunidad. En el renovado despacho de abogacía de derechos humanos, la misma abogada que años atrás había revisado el diario de Ramírez, ahora con canas propias y arrugas de batalla, recibió a Pedro con una sonrisa cautelosa. «Podemos reabrir el caso, solicitar la exhumación en el terreno de Santa Rosa», explicó, desplegando formularios sobre el escritorio. El panorama legal ha cambiado completamente. La misma semana que iniciaron los trámites legales,
Pedro visitó a su médico por un persistente dolor en el pecho que había ignorado durante meses. El diagnóstico fue directo y sombrío. Su corazón no está bien, señor Mendoza, explicó el médico, señalando resultados de análisis recientes. Necesita reducir el estrés, considerar tratamiento inmediato. Pedro apenas registró la advertencia. Después de décadas persiguiendo la verdad, la posibilidad de su propia mortalidad parecía un detalle insignificante en comparación. Un mes después, recibió una llamada inesperada. El coronel Salinas está internado en el hospital militar. Cáncer terminal. Tal vez tenga apenas semanas de vida. La noticia despertó en Pedro una urgencia renovada. Necesitaba confrontar a Salinas una última vez, no para buscar su arrepentimiento o para ofrecer perdón, sino para cerrar el círculo que había definido las últimas décadas de su existencia. El hospital militar, con sus pasillos austeros y el persistente olor a desinfectante, recibió a Pedro con fría eficiencia. Una enfermera lo escoltó hasta la habitación privada, donde Salinas, ahora irreconocible en su fragilidad, yacía conectado a monitores y tubos de oxígeno. Sus ojos hundidos se abrieron cuando Pedro entró en la habitación. «No vine a buscar su arrepentimiento ni a ofrecer perdón, coronel», declaró Pedro, manteniendo la compostura. «Vine para que sepa que la verdad sobre Lucía no morirá con usted». Una semana después del encuentro en el hospital, Pedro recibió una correspondencia oficial. El pedido de exhumación había sido finalmente aprobado, pero con una complicación devastadora. El terreno en Santa Rosa, mantenido vacío por décadas, había sido vendido 3 días después de la muerte de Salinas para un desarrollo inmobiliario, y excavadoras ya habían comenzado a remover la tierra para construir los cimientos. La noticia de la venta del terreno golpeó a Pedro como un puñetazo físico. Se dejó caer pesadamente en el sillón desgastado de su pequeño apartamento, el documento oficial temblando entre sus manos envejecidas. Después de tantos años, cuando finalmente había conseguido la autorización legal para recuperar los restos de su hija, el destino volvía a burlarse de él con cruel ironía. El tiempo, ese ladrón implacable, había robado mucho más que años. Pedro Mendoza, ahora un hombre de casi 80 años, contemplaba su reflejo en el espejo del baño cada mañana, apenas reconociendo al anciano de espalda encorvada y manos temblorosas que le devolvía la mirada. Los médicos habían insistido en que se trasladara a una residencia para mayores tras su segundo ataque cardíaco en 2020, y finalmente había cedido, llevando consigo únicamente lo esencial: algunas ropas, sus herramientas de traducción, la maleta azul con las prendas de Lucía y, por supuesto, a Carmela. La residencia Santa Cecilia en Buenos Aires se había convertido en su hogar durante los últimos 3 años. Su habitación, aunque pequeña, estaba meticulosamente ordenada. Sobre el escritorio descansaba un ordenador portátil antiguo donde ocasionalmente traducía textos técnicos, más por mantener la mente activa que por necesidad económica. La pared frente a su cama exhibía una única fotografía ampliada de Lucía e Isabel, preservando el instante fugaz en que fueron felices. Tras recibir la notificación sobre la venta del terreno, Pedro contactó inmediatamente a su abogada. La mujer, visiblemente angustiada, le explicó que intentarían obtener una orden judicial para detener la construcción, pero las probabilidades eran escasas frente a los poderosos intereses inmobiliarios. Durante meses, Pedro siguió el caso con obsesiva atención. A pesar de las protestas de la asistente social de la residencia, insistía en viajar solo a Santa Rosa para cada aniversario del desaparecimiento de Lucía. «Es el aniversario de ella. Necesito estar allí», explicaba con la testarudez que solo los ancianos pueden permitirse. En abril de 2023, 45 años exactos desde aquel fatídico día,
Pedro observaba desde la distancia cómo máquinas excavadoras mordían la tierra del terreno que Salinas había mantenido intacto durante décadas. Apoyado pesadamente en su bastón, sus ojos acuosos no perdían detalle de cada palada de tierra removida. El destino, que tantas veces había sido cruel con Pedro, finalmente ofreció una extraña forma de redención. Manuel Herrera, un operario de 23 años sin conocimiento alguno de la historia local, detuvo súbitamente su trabajo cuando su pala chocó contra algo metálico, enterrado aproximadamente a 1,5 metros de profundidad. Limpiando el objeto en su pantalón, descubrió una pequeña pulsera de plata con un colgante en forma de margarita. El supervisor de obra, un hombre de mediana edad nacido en Santa Rosa, palideció visiblemente al examinar la joya y leer la inscripción grabada en su reverso. Lucía, 5 años, 1978. A diferencia del joven Herrera, él recordaba perfectamente los carteles de la niña desaparecida que habían decorado las calles de su infancia. La comisaría de Santa Rosa recibió la pulsera esa misma tarde. El delegado Javier Menem, especialista en crímenes históricos, reconoció inmediatamente la relevancia del hallazgo. Tras consultar archivos antiguos, realizó una llamada a la residencia Santa Cecilia. Pedro recibió la noticia sentado en el pequeño jardín de la residencia. La enfermera que le extendió el teléfono observó con alarma cómo el anciano se desplomaba sobre el banco, llevándose una mano temblorosa al pecho, mientras susurraba: «La encontraron». Tras recuperarse del episodio cardíaco leve que sufrió al recibir la noticia, Pedro fue trasladado a Santa Rosa. A pesar de la fragilidad de su salud, insistió en estar presente durante el proceso. Cuando le mostraron la pulsera, sus dedos arrugados la acariciaron con reverencia. «Se la regalamos en su último cumpleaños», explicó con voz quebrada. Isabel la eligió especialmente por la margarita, las flores favoritas de Lucía. Las pruebas de ADN confirmaron rápidamente la compatibilidad entre Pedro y el material biológico recuperado de la pulsera. La construcción del condominio fue temporalmente suspendida mientras un equipo forense especializado en desapariciones durante la dictadura tomaba control del terreno. El área fue meticulosamente acordonada con cintas policiales. Pedro, todavía débil tras su episodio cardíaco, llegó al lugar en silla de ruedas, observando con ojos marejados el trabajo minucioso de los antropólogos forenses que excavaban precisamente en el punto que Salinas había indicado años atrás. Cuando los pequeños huesos comenzaron a emerger de la tierra, junto con fragmentos de tela amarilla con estampado floral, preservados en el suelo seco, Pedro cerró los ojos. Después de 45 años, Lucía finalmente había sido encontrada. En el Laboratorio Forense de Buenos Aires, una científica de mediana edad explicó pacientemente los resultados del análisis a Pedro. El análisis confirma: sexo femenino, entre 5 y 6 años, fractura craneal como causa probable de muerte. Detallaba la mujer mientras Pedro asentía en silencio. Los archivos militares, ahora completamente desclasificados, revelaron la verdad completa sobre la Operación Disciplina Familiar. Documentos internos confirmaban que Lucía había sido víctima de una operación de presión psicológica contra familiares de sospechosos políticos, falleciendo accidentalmente durante el procedimiento inicial. En mayo de 2023, 45 años después de su desaparición, Lucía Mendoza recibió finalmente un funeral formal. El pequeño cementerio de Buenos Aires acogió una ceremonia sobria a la que asistieron principalmente activistas de derechos humanos y periodistas. Pedro, evidentemente frágil pero determinado, caminó sin ayuda hasta el pequeño ataúd blanco. Con manos temblorosas, colocó la boneca Carmela junto a los restos recuperados de su hija. «Ahora ustedes dos están juntas nuevamente»,
susurró, cumpliendo la promesa hecha a Isabel décadas atrás. En el primer aniversario del funeral de Lucía, Pedro visitó el pequeño jardín memorial construido en el lugar donde ella estuvo enterrada durante 45 años. Girasoles, los favoritos de su hija, florecían abundantemente, sus caras amarillas vueltas hacia el sol. Entre las flores, niños jugaban, sus risas llenando el espacio antes marcado por el silencio y el olvido. Una placa discreta relataba la historia de Lucía y de otros niños víctimas de la dictadura. Al dejar una pequeña margarita de plata junto a la placa, Pedro finalmente sintió que había cumplido su promesa a Isabel. Sabía que su propio viaje estaba cerca del fin, pero partía con la certeza de que la verdad de Lucía, tan profundamente enterrada, finalmente había encontrado su camino hacia la luz.